Bienvenidos de nuevo amigos. Muy bien, entonces estamos haciendo una breve revisión del mercado, el índice del dólar, el euro, el dólar y los futuros de Nasdaq y S&P. Entonces, el índice del dólar es nuestro gráfico semanal aquí. Puede ver que mencioné que esto la semana pasada es un punto de consideración para un descuento. Y aunque parece que lo tocó, estuvo a un punto de tocar el máximo, que es el mínimo real de esta vela semanal. Aquí, puede encontrar eso con la semana representada por la fecha aquí. Bien, hasta ahora estamos trabajando en este SIBI, que es un desequilibrio del lado de la venta, ineficiencia del lado de la compra. Estoy viendo cómo comerciamos en esta área aquí mismo. Bueno, entonces, si observamos dos puntos de precio que estoy vigilando de cerca, que es el estímulo consiguiente de la mecha de esta vela, que está en el punto medio aquí, y lo mismo aquí. Entonces, en el punto medio de esa mecha, extienda esos dos hacia afuera. Quiero que hagas eso en tu propio gráfico, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comerciamos? Si es que lo hacemos, en cualquiera de estos que será interesante para mí. Índice del dólar, gráfico diario. Bien, puedes ver que te acercaste mucho allí. No llegué a eso. Y ahora nos hemos detenido en este equilibrio del lado sur, junto con la eficiencia. Hay un pequeño hueco. Esto es en realidad un vacío de liquidez real donde no hay transacciones reales impresas entre estas dos velas respectivas. Las velas netas altas de esta vela son bajas. Por lo tanto, será interesante ver si quiere volver a cotizar en esta área aquí. Ese pequeño hueco ahí mismo. Si permanece abierto y comienza a cotizar a la baja, esto puede ser algo que puede permanecer abierto durante mucho tiempo. Gráfico semanal de eurodólares. Muy bien, entonces tenemos el desequilibrio de volumen semanal, que es la diferencia entre el precio de cierre de esta vela y el precio de apertura de esta vela. Si bien teníamos esta cola de velas y esta mecha de velas se superponen aquí. Pero les he llamado la atención, y esto fue antes de tiempo, así que no es solo ahora, hemos hablado de esto durante varios meses en realidad. Pero la diferencia entre esos dos puntos de precio es que no hay cuerpo de vela en este periodo de tiempo. Entonces, la vela semanal, aunque operamos a la baja con la mecha de las velas y la cola de las velas aquí, cada vez que un mercado muestra una falta de voluntad para dejar caer un cuerpo entre dos velas respectivas, eso es un desequilibrio de volumen. Bueno. Así que lo denominé como volumen y equilibrio porque ese marco de tiempo se entregará de manera eficiente. Bueno, entonces, el algoritmo se referirá al marco de tiempo semanal. Aquí hay una ineficiencia. Todos los demás no verían esto como una ineficiencia porque ven que aquí se intercambia de un lado a otro. Eso no es eficiente. Entonces, el sorteo de liquidez que hemos estado buscando durante meses finalmente se ha entregado. Bueno. Entonces, el máximo de la semana que abrimos, cotizó hasta el máximo de esa ineficiencia, que es el desequilibrio del volumen semanal. Y luego negociamos a la baja cerca del cierre de este desequilibrio de volumen en el extremo inferior. Así que teníamos el extremo alto y el extremo bajo y el cierre estaba justo en el punto bajo. Así que negociamos al alza en el máximo y luego volvimos a cerrar a la baja en el gráfico diario del euro dólar. Puede ver cómo, de hecho, entregamos aquí y pintamos hacia abajo sobre la parte superior de ese rango desde el mínimo del volumen semanal del saldo hasta el máximo y luego hacia abajo nuevamente. Teníamos varios objetivos del vídeo de análisis del 9 de julio. Puedes encontrar eso en YouTube. Y pueden ver que aquí es donde comenzó. Antes de que esta vela comenzara a cotizar, buscábamos un movimiento de regreso a la brecha de inversión semanal y luego dibujar hacia el lado de compra, lo que sucedió aquí, y luego dibujar hacia arriba en el balance de volumen semanal y entonces, esto aquí completa una ilustración bastante obvia de lo que mis conceptos pueden hacer por usted, lo que está buscando en términos de precisión, por qué el precio debe comportarse de una manera específica. Y en este momento, es importante que se den cuenta, porque probablemente todos estén pensando, acabo de ver cómo funciona esto. Lo vi en mi propio gráfico. Tenía las anotaciones, tenía la expectativa de verlo entregar y entregó. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ICT, ¿qué sigue?
Es muy importante que comprenda que no tenemos que elegir el próximo paso ahora. De hecho, puede ir en ambas direcciones. Puede ir más alto para negociar en esta brecha de Fairbank o puede profundizar en esta ineficiencia aquí. Este es un desequilibrio del lado de la compra, lado de la venta de la eficiencia. Se trata de un desequilibrio del lado de la venta del CBI, del lado de la compra y de la eficiencia. Cualquiera de ellos puede intercambiarse debido a la probabilidad de 50-50. Entonces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para descender por debajo del gráfico diario y ser un comerciante de día. Las sesiones intradiarias, la sesión abierta de Londres, la sesión abierta de Nueva York, ¿no? Puede ver el gráfico horario aquí en el eurodólar tratado a través del lado comprador. Subió, encontró algo de soporte en el extremo inferior de ese volumen semanal de saldo, luego se trató todo hasta el máximo. Luego se rompió y volvió agresivamente al mínimo. El volumen y saldo semanal. Entonces, por el lado positivo, quieres tener esta ineficiencia y esta ineficiencia. Ambos son en términos de prima y, o descuento respectivamente. Esas son las dos áreas de interés para mí. No quiero ser demasiado entusiasta y decir algo aquí arriba o algo aquí abajo porque todavía no tengo el precio de apertura del domingo. Ahora mismo la hora es un poco más de las 4 en punto de mi hora local. Así que mantendré mis cartas cerca de mi chaleco esta semana y permitiré que las operaciones del lunes les brinden más información sobre el rango semanal. Así que está bien que no lo sepas. Porque a veces, no sé, nunca sé. Lo que va a pasar cuando abrimos el domingo, el precio de apertura del domingo es un misterio. Es absolutamente incognoscible, digámoslo de esa manera. Así que hay que someterse a no saber qué es y luego observar y ver cómo nos comportamos después de esa nueva semana. Apertura pares S&P en el lado izquierdo. Gráfico semanal, Nasdaq. Muchos gráficos semanales de futuros a la derecha. Muy bien, entonces mencioné que esta ineficiencia aquí sería un probable culpable de incurrir. Nosotros vimos eso la semana pasada. Este fue el inicial aquí, en el que vimos ese intercambio y luego lo revisamos justo después de esta brecha de valor razonable, que es lo que hemos esbozado. Además, teníamos interés en el gráfico semanal del Nasdaq. Mencioné que es probable que esto también sea un atractivo positivo. Y también lo entregamos la semana pasada. Y fuera de los talones de la brecha semanal aquí en el descuento. Entonces envió el precio más alto. Y aunque, de nuevo, no estoy tratando de llamar a la parte superior en el mercado, no estoy tratando de elegir una parte superior, ha llegado a un área en la que creo que es razonable ver que vuelve a esta ineficiencia aquí y aquí respectivamente para el S&P aquí. Ahora, sí. Eliminamos la vela de cierre bajista semanalmente, eliminamos ese mínimo, entonces me sometería a la idea de que probablemente estamos creando un término de tasa alto en el gráfico semanal para S&P. Lo mismo aquí. Si operamos por debajo de la vela de cierre bajista aquí en una base de cierre, entonces esto es importante. Ahora tiene que ser a cierre, tanto SS como P y Nasdaq. Si cerrara por debajo de este mínimo de velas, entonces probablemente asumiría que estamos creando un máximo de término intermedio. No es que sea la cima, no es que no pueda subir más adelante en el año. Solo significa que, en este momento, cambiaría de marcha para mí y luego probablemente buscaría configuraciones de celdas de marco de tiempo más bajo y me concentraría allí hasta que se me mostrara que el mercado de hecho quería volver a ser alcista. Pero ahora mismo todo sigue siendo alcista. Nada aquí indica que hay un tope. Nada indica aquí que haya un tope tampoco. Todo a la derecha S&P en el gráfico diario del lado izquierdo, tenemos un reequilibrio inmediato, que es esta vela aquí y luego la siguiente vela de cierre hacia abajo y luego cambiamos a la vela de cierre hacia arriba. Anterior y luego la rechazamos. Entonces, a menos que elimine el máximo del viernes, estoy buscando la probabilidad de que vuelva a caer en esta ineficiencia aquí. ¿Por qué no lo cerramos completamente? Mira eso. Por lo tanto, puede negociarse allí y seguir siendo alcista a largo plazo. No necesita cambiar nada al hacer eso porque lo que tenemos aquí es un swing bajo y las pérdidas de trail stop se han llevado justo debajo de ese mínimo. Y tenemos un poco de ineficiencia aquí entre el máximo y el mínimo de esta vela, por lo que podría negociarse allí y aún así no alterar nada.
Y esencialmente ese es el punto medio de esa menor ineficiencia en el gráfico semanal. Entonces podría comerciar allí. W y C debajo de esto, cerrando esto por completo, incluso llegan a llegar a la consiguiente invasión de este witch. Y luego me gustaría ver que esta área de aquí abajo permanezca abierta como una tapa separable. Así que todo eso cambia si operamos en una base de cierre por encima del máximo del viernes. Lo mismo aquí en Nasdaq. Hemos cerrado casi por completo esta brecha de valor razonable aquí, pero me gustaría ver que se comercialice hacia abajo en esta área aquí, en este bloque de órdenes. Entonces, estoy esperando y anticipándome y para mi propio análisis, prediciendo que probablemente cambiaríamos más esta ineficiencia. Ahora, si hacemos una brecha hacia abajo, creamos una brecha que abre la operación hacia arriba y luego bajamos, entonces obviamente eso podría requerir un poco más de movimiento en este bloque de orden, tal vez el umbral medio aquí. Entonces, es mucho esperar y ver, y siempre es el caso antes de que abramos el domingo. Así que puedo tener muchos escenarios diferentes que preferiría o que me gustaría ver. O mi preocupación sería en torno a un escenario específico, ya sabes, en el precio del domingo, con el precio de apertura entrando en las operaciones del lunes. Pero todo eso es solo supongo que con el propósito de estudiar. Porque ya no comercio los domingos, y debido a que estamos en un área en la que podría ir en cualquier dirección, tengo que obligarme a bajar a marcos de tiempo más bajos hoy, cambiar las sesiones. Por lo tanto, buscaré ineficiencias o liquidez del lado de la compra o del lado de la venta para los retiros de liquidez y, técnicamente, no tendré un sesgo intradiario de 15 minutos en S&P. Puede ver aquí el domingo y el lunes de la semana pasada, subimos, volvimos a negociar agresivamente, subimos más y subimos a esa ineficiencia más alta en el gráfico semanal, el volumen semanal y balance es lo que dice esto. Y luego rompimos a la baja, volvimos a negociar hacia arriba en un rango de precios equilibrado, que se debe a esta vela alcista singular, que es un lado de compra. Equilibrio la eficiencia del lado de la venta y este CBI, que es un desequilibrio del lado de la venta de una vela singular, la eficiencia del lado de la compra. Estas dos áreas aquí hacen que este sea un rango de precios equilibrado. Es por eso que lo hicimos subir y lo golpeamos agresivamente a la baja apuntando al lado vendedor y negociando en la brecha justa de la bahía aquí, justo allí. Y luego vuelve a subir al mismo rango de precios de equilibrio, extiéndelo a la derecha. Boom, lo rechaza, toda esta consolidación aquí. En mi mente estoy pensando que esto es demasiado tentador para él. E incluso esto aquí es demasiado atractivo para la tasa de liquidez del lado de la venta. Así que venda liquidez lateral aquí y venda liquidez lateral por debajo de estos mínimos aquí. Preferiría encontrarme con eso, ya sabes, en la primera parte de la semana. Pero eso es lo que me gustaría ver. Pero les vuelvo a recordar que aún no hemos abierto para la nueva semana. Así que los domingos por la tarde es donde estamos aquí en el momento de hacer esta grabación. Y más tarde en la noche, dentro de unas horas, veremos la apertura de la nueva semana. Entonces, a menos que superemos este máximo aquí, creo que justifica una sonda de grupos de equipos del lado de la celda inferior, Nasdaq y mini futuros de 15 minutos. Este de aquí, me gusta la idea de estar por debajo de este mínimo y hay un poco de ineficiencia. Bueno. Así que, mientras no negociemos por encima de este alto aquí, parece pesado y preferiría moverme a ese lado de la celda y cerrar esta ineficiencia allí mismo. Es interesante ver cómo teníamos esa pequeña bolsa de feria justo ahí. Fue directamente hacia arriba y luego lo golpeó más abajo hacia el lado de la celda de abajo. Es bastante superficial. Y cambié esto el viernes, pero la continuación a la baja es lo que me interesa. Y aunque técnicamente no tendría miedo de correr por encima de este máximo a corto plazo y luego colapsar, es mejor que no lo haya hecho porque ya tenemos el marco de tiempo de 15 minutos, tenemos una estructura de mercado realmente agradable aquí. El hecho de que acudimos a una prima a corto plazo para entrar en esta brecha de valor razonable y romperla. Entonces me gustaría ver una brecha más baja. Trate de llenar un espacio y alcance esta área aquí. Ese es el escenario que estoy buscando. Eso no significa que voy a tener razón. No apuestes la granja en ello. Ni siquiera intentes cambiarlo, ¿de acuerdo? Solo obsérvalo y obsérvalo. No negociaré hasta que lleguemos al martes.
Quiero usar las operaciones del lunes para obtener un mejor telón de fondo o una base de lo que creo que van a hacer las velas japonesas semanales. Porque a partir de ahora, mi modo de pensar en el futuro para esta semana comercial en particular es solo intradiario, sin sesgo diario. Y eso significa que tenemos que negociar la volatilidad intradía. Eso significa liquidez del lado de la compra o del lado de la venta o el comercio de ineficiencias. Y eso es. Entonces, sé que probablemente no sea cuál aquí. Porque acabas de verme entregar un mes de julio realmente maravilloso en términos de, ya sabes, una gran racha para un modelo de swing trader en un gráfico diario. Pero no se instalan todos los días. No se instalan todas las semanas y tienes que sentarte en tus manos. Y eso es lo que le estamos aconsejando que haga aquí hoy, sentarse quieto, relajarse y dejar que la próxima configuración llegue a usted y no la fuerce. De nuevo. Como recordatorio, esto fue solo una revisión y solo te estoy aconsejando. Voy muy despacio con esta nueva semana de negociación y permito que el lunes me dé el sesgo de la semana hasta que hable con ustedes la próxima vez. Estar a salvo.